la idea de dar pues, taller, curso, es para que ustedes como usuarios entiendan y comprendan cuál es la situación actual en la zona centro del país a raíz de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, y sobre todo también para que conozcan la cuestión de las tarifas eléctricas, porque no es lo mismo, por ejemplo, el costo de los combustibles, de las gasolinas, a la energía eléctrica. La energía eléctrica, de acuerdo a las normas establecidas que se establecen desde la Secretaría de Hacienda, varía mucho la situación de la tarifa doméstica. Entonces, a muchos usuarios, yo cuando llego a dar un curso les pregunto, ¿ustedes conocen cuál es el costo de la energía eléctrica? Y la verdad es que muchos no me saben responder, porque no tienen el conocimiento claro del por qué o cómo se les está cobrando la energía eléctrica. Y aquí en este taller, básicamente les estoy dando las herramientas a ustedes como usuarios para que ustedes se puedan defender ante la propia Comisión Federal de Electricidad, del por qué ellos no son, actualmente, no tienen el carácter jurídico para ser prestadores en la zona centro del país. Voy a ocupar aquí los pizarrones. En octubre de 2009, el 11 de octubre de 2009, se da a conocer a través del Diario Oficial de la Federación, un decreto en el cual lo firma el presidente de la República, el Espúreo de Calderón, y determina a través de este decreto extinguir a Luz y Fuerza del Centro. Eso fue un sábado por la noche, después de un partido de fútbol. Son tomadas las instalaciones de Luz y Fuerza a través del Ejército, de la Policía Federal, y a nosotros como trabajadores pues prácticamente nos desalojaron de nuestra fuente de trabajo. A partir de ese día 11 de octubre, en el decreto que está publicado en el Diario Oficial y que es de observancia general, ahí se le da facultades exclusivamente al SAE, que el SAE es el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes. En el decreto se establece que todos los bienes de Luz y Fuerza pasarán al Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, que es un organismo público descentralizado que forma parte de la Secretaría de Hacienda, para que el SAE liquide los bienes de Luz y Fuerza del Centro. Y hasta ahí está la situación del decreto de extinción. En el decreto de extinción, por más que le busquen, en ninguno de sus puntos refiere que Comisión Federal de Electricidad se hará cargo en la zona centro del país. Y no lo quisieron publicar en el Diario Oficial, en el decreto de extinción, porque en automático se hubiera tipificado la figura del patrón sustituto, por ser un documento oficial de observancia general, y ahí nunca se le señala que Comisión Federal de Electricidad se haga cargo en la zona centro del país. Aquí en el SAE, más bien el SAE, ya una vez teniendo los bienes de Luz y Fuerza del Centro, firma con Comisión Federal de Electricidad un convenio en comodato, donde el SAE le transfiere los bienes a Comisión Federal de Electricidad de Luz y Fuerza del Centro en comodato. El Código Civil establece que el convenio, hagan de cuenta que es un contrato convenio, que como un contrato compra-venta, contrato de arrendamiento, nada más que esta figura es de comodato.
La figura del comodato es la obtención de un bien en forma gratuita, pero del cual yo no puedo sacar usufructo del bien que me ha sido dado en comodato. Es decir, que el SAE le transfiere los bienes a Comisión Federal de Electricidad para que ellos lo puedan utilizar, para que se siga dando la prestación del servicio de energía eléctrica. Pero el comodato establece que no podrá haber usufructo alguno por la utilización de ese bien. Entonces, cuando a los usuarios les llega un recibo por parte de Comisión Federal de Electricidad, están violando lo que establece la ley, el Código Civil. No puede tener usufructo alguno actualmente Comisión Federal de Electricidad por la venta de energía eléctrica, toda vez que las instalaciones que se les han dado a través del SAE están en una calidad de préstamo. Es un préstamo a través del comodato. Y el gobierno federal no ha querido sacar publicar en el diario oficial de la Federación que Comisión Federal de Electricidad se haga cargo en la zona centro del país. Esta situación entre el SAE y Comisión Federal de Electricidad es un convenio, es un contrato privado firmado entre dos personas morales, que los contratos privados no causan efectos hacia terceros. Es decir, que si Juan y Pedro firman un contrato de cualquier índole, no surte efectos para Chucho, porque Chucho es una tercera persona. En este caso, los usuarios fueron quienes firmaron el contrato para la prestación del servicio de energía eléctrica con luz y fuerza del centro. Este contrato entre el SAE y Comisión Federal es un contrato privado que no surte efectos hacia terceros, o sea, no surte efectos hacia los usuarios, porque hasta la fecha no ha salido publicado en el diario oficial un documento donde ya sea de observancia general. A mí en lo personal, yo como trabajador de luz y fuerza del centro, donde se publica ya en el diario oficial un decreto publicado en el diario oficial, donde se extingue luz y fuerza, aun cuando a mí no me guste, pues ya es de observancia general, ya tenemos que acatar esto que ya está publicado en el diario oficial. El contrato privado no surte efectos hacia terceros, ni es de observancia general. Esto nada más surte para el SAE y para Comisión Federal de Electricidad. Lo que el gobierno tendría que hacer en todo caso es publicar en el diario oficial de la Federación que Comisión Federal de Electricidad es el proveedor sustituto de luz y fuerza del centro, y todos los contratos que en su momento, los más de 6.200.000 servicios que fueron contratados por luz y fuerza, los absorberá Comisión Federal de Electricidad. Pero es como absorber que es patrón sustituto. Ajá, a la fecha no lo han querido sacar, porque en el momento que lo saquen publicado en el diario oficial es una prueba superveniente para nosotros para decir que efectivamente es proveedor sustituto, entonces recae la figura del patrón sustituto. Hay una violación tremenda jurídica, hay una indefinición jurídica, una laguna jurídica en cuanto a la situación de Comisión Federal de Electricidad para la prestación del servicio público en la zona centro del país. Por eso nosotros decimos que los usuarios, 6.200.000, firmaron el contrato con luz y fuerza del centro. Y no es casual que desde octubre de 2011 son cerca ya de 3 millones de usuarios los que no están pagando la luz. Algunos con queja ante la Profeco, algunos sin queja, pero ya hay poblaciones, colonias, fraccionamientos, barrios que están bien organizados y ya no están pagándole la luz a Comisión Federal de Electricidad hasta en tanto no se defina la situación jurídica. Ahora bien, todo este atropello jurídico por parte del estudio de Calderón, de los gobiernos panistas, se dio a través de una cuestión de una campaña mediática a través de los medios de comunicación, de la televisión, la radio, los periódicos, en donde hicieron una campaña de desprestigio en contra de Luz y Fuerza, en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas y en contra de los trabajadores.
Y para justificar, ahorita ya le voy a dar vuelta a para justificar la extinción de Luz y Fuerza del Centro, le hicieron saber al pueblo en general que el servicio de energía eléctrica iba a ser atendido ahora con Comisión Federal de Electricidad, con un servicio de mejor calidad y a un costo mucho más barato. Y a lo que se vieron sujetos del pueblo de México es de que prácticamente los engañó el gobierno panista, porque no tuvieron la capacidad de tomarle la lectura en tiempo y forma como marca la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Normalmente hago un ejemplo, ahorita lo voy a hacer. El consumo de energía eléctrica se cobra a los servicios domésticos en forma bimestral. A las altas tarifas en alta tensión o mediana tensión, a ellos se les cobra o se les factura mensualmente. Pero lo que es servicio en baja tensión se factura bimestralmente entre 58 y 64 días. Tiene por obligación el proveedor de tomarle la lectura de luz, es decir, que el recibo les llega cada 2 meses. Entonces, en el año 2009, yo pongo un ejemplo, pero quizá no para todos recayó en forma igual, pero casi en términos generales fue el factor de lo que vivimos por la cuestión de la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Aquí voy a apoyar. Más o menos lo que estoy haciendo es para que aquí me entiendan. El año está comprendido en 6 bimestres y cada registro de kilowatts se va marcando, se tiene un historial de consumos por bimestres. Por ejemplo, este servicio bueno, casi en términos generales una casa habitación anda consumiendo entre 350 a 400 kilowatts bimestrales, 500 kilos. El 6 es 450, ¿verdad? 50. Es aquí donde yo quiero entrar en la cuestión de por qué les cobraron 50 kilos o 100 o 70. Es un ejemplo ahorita nada más, pero les cobraron muy por debajo de lo que realmente venían pagando con Luz y Fuerza del Centro. Esto fue en el 2009. Algo así. Aquí, en el 2009, en el último bimestre, ya no pudieron tomarle la lectura del equipo de medición. ¿Por qué? Porque bueno, ya los que éramos trabajadores de Luz y Fuerza ya no teníamos el trabajo, y cuando entra Comisión Federal de Electricidad a tomar las instalaciones de Luz y Fuerza, no tenía el personal suficiente para poderles tomar la lectura de sus equipos de medición. ¿Por qué es importante que les tomen la lectura? Porque así lo establece la ley. El manual de disposiciones relativas a la venta de energía eléctrica
desprende del reglamento de la ley del servicio público, establece por obligación al suministrador de tomar la lectura del equipo de medición entre 58 y 62 días a las casas habitación. Es decir, que cada 2 meses tendrá que forzosamente el proveedor tomarles la lectura del equipo de medición. Si un servicio viene consumiendo normalmente 450 kilowatts bimestrales y en el último bimestre, como no les tomaron la lectura, pero para hacer creer a la población que el servicio les iba a ser más eficiente y más barato con Comisión Federal, les llegaron en forma estimada recibos muy por debajo de lo que venían pagando con Luz y Fuerza del Centro. Si pagaban 600 pesos, 700 a Luz y Fuerza, de repente les llegaron recibos de 200 pesos, 250, y lo que vio el pueblo de México es que dijo, pues qué bueno que extinguió Luz y Fuerza, porque ahora el servicio me va a salir más barato. Y ahí se decía que se fuera a pagar a Zambos, a Urrera, a Suburbia, a los centros comerciales, y la gente estuvo encantada en el 2009 y aplaudían la extinción de Luz y Fuerza por los vicios supuestamente que se tenían en Luz y Fuerza del Centro. Esto pasó en el 2009, todo el 2010 no tuvo la capacidad, no tenía ni el personal ni el presupuesto Comisión Federal de Electricidad para contratar personal para que les tomara la lectura. Fue hasta el año 2011 en algunas ocasiones, en algunos casos, tercer bimestre del 2011, algunos en el cuarto, 5 del 2011, algunos hasta el año 2012, algunos a la fecha no les han tomado la lectura del equipo de medición y siguen facturándoles en forma estimada muy por debajo de lo que les venía cobrando Luz y Fuerza del Centro. Y aquí está la situación de que, bueno, si aquí me cobraban 50 kilos nada más de 450, me están dejando de cobrar 400 kilos, ¿sí? Me están dejando de cobrar 400 kilos aquí en este bimestre, y así sucesivamente. Cuando llegamos al bimestre tercero del 2011, obviamente cuando van ya a tomar la lectura del equipo de medición, encuentran un consumo muy alto. El equipo de medición es como un reloj que va marcando horas, allá va marcando kilowatts, pero va marcando ahí, va el relojito y va marcando, los 4 relojitos del equipo de medición va marcando la lectura que debe ser. Cuando llega el personal de Comisión Federal de Electricidad, encuentran este consumo y es lo que le mandan y le reportan a la computadora, y es cuando emiten el recibo, y es cuando sale el famoso recibo loco. ¿Por qué? Porque estos 4.450 kilos es lo que encontró el lecturista, y no es que esté mal el equipo de medición, simplemente fue el rezago de todo lo que no les cobró Comisión Federal de Electricidad por más de un año, año y medio, que no les pudo tomar la lectura del equipo de medición. Ahora bien, la gasolina, si yo voy y compro 1 kilo o 50 litros de gasolina, pues me salen a, no sé, a 12 pesos cada litro. Y si compro 4.450 litros, me saldrán igualmente a 12 pesos por litro. Entonces la diferencia no es ninguna, o sea, simplemente lo que no pagué en su momento, hoy lo estoy pagando a un mismo precio. En el caso de la energía eléctrica, no. La energía eléctrica se establece a través de tarifas. La tarifa doméstica es la tarifa 1, que es la que les aplican a las casas habitación. La tarifa 1 tiene algunos escalones. La tarifa 1 se convierte posteriormente, de acuerdo a su consumo, en tarifa DAC, doméstica de alto consumo. Ahorita voy a explicar las dos. Tarifa 1 es la tarifa doméstica. Y la tarifa DAC
es la tarifa doméstica de alto consumo. En la tarifa 1 se aplican varios factores. Hay varios rangos que va de 0 kilowatts Este escalón de la tarifa 1 se cobra de acuerdo a su consumo que tengan ustedes bimestralmente. De 0 kilowatts a 150 nos lo van a cobrar a 75 centavos por cada kilowatt que consumamos. De 151 a 280 nos lo van a cobrar 91 centavos. Y pasando 280 kilowatts ya nos lo van a cobrar a 2 pesos con 67 centavos por cada kilowatt que consumamos. Esa es la tarifa 1. La tarifa DAC, de una vez la voy a anotar para... Se cobra de 0 se cobra, la tarifa DAC se cobra a partir del primer kilowatt de consumo a 3 pesos con 67 centavos por cada kilowatt que consuman, y se les hace un cargo bimestral de 157 pesos con 68 centavos cuando entran ya en la tarifa DAC. Entonces ahorita yo lo que voy a hacer un ejemplo de cómo sí afectó la situación de que no les tomaron la lectura del equipo de medición. Por ejemplo, si sacamos la cuenta de 100 kilos, de 100 kilos en tarifa 1 por 75 centavos, por punto 75 centavos, me va a dar 75 pesos. 75 pesos por los 75 kilogramos, por los 100 kilos consumidos. A 75 centavos me va a dar a 75. Ahora, para ver cómo se cobra, en qué tarifa vamos a cobrar, la tarifa DAC dice que se va a aplicar cuando se tenga un consumo promedio bimestral mayor a 500. Cuando tengamos un consumo mayor a 500 kilowatts,
Cuando tengamos un consumo mayor a 500, entra ya la tarifa DAC. Entonces, cuando nos van y nos toman la lectura del equipo de medición, en el 2011, en el 2009 nos empiezan a estimar, todos son estimados en forma estimativa porque no nos tomaron la lectura. 2010 estimado, y hasta el 2011 nos tomaron la lectura. Ahora bien, cuando van y toman la lectura son 4,450 y nos empiezan a cobrar de acuerdo a este consumo y de acuerdo a esta tarifa que entramos ya en esa tarifa. Para saber a cómo yo debo de cobrar esos 4,450, tengo que sumar los últimos 6 bimestres de consumo y dividirlo entre 6 para saber qué promedio de consumo tengo y sobre eso cuánto es lo que me van a cobrar. Aquí, por ejemplo, tengo que hacer la suma de este, que es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tengo que sumar todas estas cantidades. 4,450. Son 4,700. Son 4,700 kilowatts divididos entre 6. Son 783. Esto lo dividimos, bueno, 4,700 entre 6 me da igual a 783. 783 kilowatts bimestrales. O sea, hacen suponer, sí. Esas se las hubieran cobrado a 75, ¿no? No, porque todavía son kilowatts, todavía no son pesos. Aquí todos son kilowatts. Ah, son kilowatts. Pero ya pasaste los 500, te la suman Ajá. a 3. Sí, aquí tenemos que sumar el consumo de los últimos 6 bimestres y dividirlo entre los 6 bimestres. Y me da un consumo bimestral de 783. Como está en 783 es mayor a 500 kilowatts. Entonces, esto, al ser mayor, me lo van a cobrar en tarifa DAC. Entonces, cuando se da esta situación, me empiezan a cobrar 4,450 por 3,67. No, pero ahí yo creo que es bimestral, como dices, porque le tienen que sumar los 157 por cada bimestre. Porque si no, a los 783 kilowatts le van a sumar esos 157, como comentabas, por bimestre, ¿no? A ver, no te entiendo ahí. Sí, o sea, lo van a dividir los 4,450 entre los 6 y salen los 783. Y a esos 783 le van a sumar los 157 más. ¿De dónde salen los? Esos que tienes ahí por bimestre, ¿no? No, pues esos, esos son pesos. Eso es en general. Sí, Sí. son pesos, aquí todavía son kilowatts. Sí. Hasta ahorita se van a convertir. Apenas los voy a... Es 3. Casi. Son 16,331. Y ese es lo que te dicen en pagos, se lo aplicas en pagos. Vamos. Sí, aquí estos 16,331 es el famoso recibo loco. A muchos les llegó de 7,000, de 8,000, de 16, de 30,000, de 40,000. Hemos visto recibos arriba de 100,000 pesos. Que de repente les dice CFE, ¿sabes qué? Es que me debes 16,000 pesos o me debes 26,000.
Y cuando va uno a CFE le dicen, oye, es que es lo que marca tu medidor, ve, checa la lectura que está. Y uno va al medidor, lo checa y, pues sí, efectivamente son las 5 de la tarde. Sí, pues es lo que marca y es lo que me está diciendo CFE. Entonces sí lo tengo que pesar, porque es lo que consume, lo que ya está marcando mi equipo de medición. Cada uno lo checa y, sí son las 5 de la tarde y es lo que me está cobrando CFE. Pues sí, ni modo, yo ahora ya firmo un convenio de pagos y ya me comprometo yo con CFE a pagar algo que está por encima de lo que marca la ley. O sea, por encima de lo que no está bien facturado, pues. Porque aquí le están cobrando 16,000, le están cobrando 4,450, pero a 3.67. Si ellos hubieran tomado la lectura en tiempo y forma, aquí en lugar de 50 kilos les hubieran cobrado 450. Entonces se los hubieran cobrado a tarifa 1. Y aquí 450 tarifa 1 y así sucesivamente. Ahora bien, muchas veces muchos usuarios dicen, bueno, pues ya, total ya son 16,000, yo busco de qué forma, cómo empiezo yo a pagar esos 16,000 pesos y ya, finalmente ya me quito yo del problema, pero no, porque en el siguiente bimestre, si este usuario tuviera un consumo de 100 kilowatts, ya ¿en qué tarifa se lo vamos a cobrar? En la Ya DAC. está arriba. Bueno, aquí tendríamos que, para saber a qué tarifa tendríamos que sumar los últimos 6 bimestres. Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para saber a qué tarifa. Entonces, sería la misma cuenta, Sí. pero acá le agrego 100 de este lado. Entonces la tarifa DAC Le agrego 100 y le quito 50. se establece cada seis bimestres. El consumo de 6 bimestres, de un año. Así marca la ley de un año. Pero como es bimestral, lo marcamos 6 bimestres. Entonces aquí serían, a ver, sería 0, 5, 10, 15, 20, 6. 50 nada más, ¿no? 4,750. 4,750, ¿verdad? Sí, porque salió en 50. O sea, Sí. ya solo el siguiente mes. 4,750 entre 6 bimestres me da 791 bimestrales. Bimestrales. Entonces, estos 100 kilos de azul, estos 100 kilos, como ya saco un consumo promedio bimestral de 791, me los van a cobrar a tarifa DAC. Ahora bien, por el costo de 100 kilos, son 367. Sí, ¿no? Serían 3,670. Sí, a ver. Serían 367 pesos. Más el consumo bimestral por ser DAC, que es un cargo fijo de 157 pesos. Serían 524 pesos por 100 kilos en tarifa DAC. Y por 100 kilos en tarifa, es lo que quiero que observen aquí, la diferencia entre este y este. Por 100 kilos en tarifa 1 son 75 pesos. Pero a ver, entonces nos quedaría en 280, sería la que tendríamos que pagar, de 450, más o menos, que es el consumo real. El consumo más o menos, el consumo promedio, 450 a 280 quedaría.
No, a 2.67, ¿verdad? Sería el costo. Ah, para sacar un costo de 450. Sí, sí, porque sería menor de 500, o sea, de 500 para abajo es el 2.67. Esa sería la que pagaría una persona que paga, que Sí. consume. Sería lo justo. Sí. Sí. Sí, o sea, una persona que consume 450, si quieren ahorita hacemos la cuenta, Sí, sí, sí. pero aquí a lo que voy yo es de por 100 kilos. Por 100 kilos que se consuman en tarifa 1 son 75 pesos. Sí, es que ahorita, así como dices, tú llegas allá y te dicen, de aquí para atrás, los 6 bimestres, y como ya te están haciendo el grande, te llevan, Sí. al baile. Lo que pasa que ya ahorita, cuando empezaron a tomar la lectura fue en el 2011, 2012, o hay quienes hasta el 2013. Desde donde no se paga. Cuando metemos la queja, por ley tiene la obligación el proveedor de dar un informe y extracto de todo el historial. Cuando ellos sacan el informe y extracto, ellos empiezan a dar su informe a partir de aquí. Sacan un historial de 2013, 2012 y de 2011. De aquí para acá.